¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en esto? Una de las preguntas más profundas que existen. ¿De dónde venimos? Y a menudo, la primera pista, la más cercana, está en algo que nos acompaña a todas partes, nuestro apellido. Cada nombre de familia es como una pequeña cápsula del tiempo, un eco de nuestros ancestros. Esa curiosidad por nuestro origen es algo universal, ¿verdad? Y bueno, aunque esto no va a ser un estudio genealógico en profundidad, sí que vamos a hacer un viaje fascinante a través de la lingüística para empezar a descifrar los secretos que se esconden en los apellidos del mundo hispano. Y para este viaje tenemos una guía, una ciencia que se llama onomástica. Es básicamente el campo que estudia de dónde vienen los nombres y qué significan. Así que con la onomástica como nuestra lupa particular, vamos a descubrir qué nos cuentan los apellidos sobre quiénes nos precedieron. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, veremos cómo y por qué nacieron los apellidos. Luego exploraremos los que vienen de lugares, del nombre del padre, de oficios o incluso de apodos curiosos. También veremos cómo se han mezclado con otras culturas. Y al final, la gran pregunta: ¿qué historia cuenta cada apellido? Puede que esto sorprenda, pero los apellidos son un invento relativamente moderno. A ver, los romanos ya los usaban, pero con la caída del imperio esa costumbre se perdió. No fue hasta bien entrada la Edad Media, allá por el siglo X, que empezaron a resurgir. ¿Por qué? Pues por pura necesidad práctica. Había que empezar a identificar a la gente de una forma más precisa. Y claro, esta tradición no es igual en todas partes, ni mucho menos. En Rusia, por ejemplo, se usa un patronímico, que es un nombre derivado del padre. En buena parte de Asia, el apellido va primero, para darle más importancia al clan familiar. Y en el mundo hispano, pues se acabó consolidando la costumbre de usar tanto el apellido del padre como el de la madre. La forma más antigua y, la verdad, la más intuitiva de crear un apellido era simplemente mirar alrededor. De ahí nacen los apellidos toponímicos. Son aquellos que responden a una pregunta muy básica. Oye, ¿y tú de dónde eres? Los ejemplos son clarísimos. Un castellano era de Castilla, un navarro de Navarra. Apellidos como Ávila señalan directamente una ciudad e incluso Dávila no es más que una forma contraída de decir de Ávila. Y a veces la historia es todavía más antigua. Salazar, por ejemplo, viene del euskera Sala Sajar, que significa caserío antiguo. Nos está pintando una imagen súper precisa del hogar de esa familia. Es que el propio paisaje le daba el nombre a la gente. Que una familia vivía al lado de un río, pues eran los Rivera. Cerca de un bosque de castaños, los Castañeda. Junto a un camino importante, los Estrada. Es como si el mapa de nuestros antepasados estuviera escrito en sus propios nombres. Y ahora llegamos a la categoría más común de apellidos en español, la categoría reina, por así decirlo, los patronímicos. La lógica es de lo más simple. Se trata de identificar a alguien como hijo de su padre. Entonces, a ver, pensemos un momento en apellidos súper comunes como López, Martínez o González. ¿Qué tienen en común? Aparte de que los oímos por todas partes, claro. Pues la respuesta es una especie de código oculto que está a simple vista. Y aquí está la clave. Ese sufijo «ez», que vemos constantemente, es una herencia que posiblemente viene de los visigodos y que significa ni más ni menos «hijo de». Esta es la pieza que descifra el origen de muchísimos nombres de familia. Una vez que se conoce este truco, todo encaja. López es hijo de Lope, un nombre antiguo que significaba lobo. González, pues hijo de Gonzalo, que viene del germánico y significa algo así como dispuesto a luchar. Martínez es hijo de Martín, en honor al dios de la guerra Marte. Y Pérez, por supuesto, es hijo de Pedro, que significa piedra. Pero, ojo, que hay casos fascinantes que no siguen la regla del «ez». García, uno de los apellidos más comunes, también es patronímico. Se cree que su origen es vasco, de la palabra arts, que significa oso. Un antiguo símbolo de fuerza, ni más ni menos. Muy bien, ya hemos visto el lugar de origen y el nombre del padre. Pero los apellidos también podían nacer de otras dos fuentes muy directas, del trabajo que hacía una persona o de alguna característica que la distinguía del resto. La lógica aquí era muy sencilla. Si un antepasado trabajaba el metal, la familia pasaba a ser conocida como herrero o ferrero. Y lo mismo pasaba, claro, con carpintero, zapatero o guerrero. El oficio se convertía directamente en la identidad de toda la familia. Y de la misma manera, un simple apodo podía acabar haciéndose permanente. A alguien valiente se le empezaba a llamar el Bravo, a una persona con el pelo rizado el Crespo, o a quien tenía un aspecto saludable y vital Lozano. Con el tiempo, esos motes se convirtieron en el apellido oficial de la familia. Por supuesto, la historia de los apellidos en español no se puede entender sin todas sus influencias externas. Son un reflejo perfecto del crisol de culturas y lenguas que han dado forma al mundo hispano a lo largo de los siglos. Del árabe, por ejemplo, nos llegan apellidos como Alcalá o Alcázar. Del euskera, nombres tan sonoros como Echeverría,
Con la llegada a América se incorporaron apellidos de lenguas indígenas como el náhuatl o el maya, y también de otras lenguas europeas como el francés, gallardo. Un auténtico mosaico. Así que como hemos visto, un apellido es mucho más que una simple etiqueta para identificarnos. Es una cápsula del tiempo, un eco de la geografía, de la profesión, de la apariencia o del linaje de nuestros antepasados. Y esta distribución lo resume todo bastante bien. La inmensa mayoría de los apellidos hispanos, casi la mitad, vienen del nombre de un antepasado, los patronímicos, o de un lugar, los toponímicos. Los que vienen de oficios o de descripciones, aunque son muy evocadores, forman una parte más pequeña de este inmenso mapa familiar. Al final, cada apellido es un punto de partida en un mapa histórico. La pregunta no es solo qué historia nos cuenta, sino qué parte de esa historia, la de un herrero, la de un valle fértil o la del hijo de un guerrero audaz, sigue viva en nosotros hoy.